Chipre es un pequeño país insular en el este del Mediterráneo, con una superficie de aproximadamente 9.200 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 1.200.000 personas. En cuanto a tamaño, esto es comparable al territorio de Kiev junto con su zona suburbana. A pesar de su tamaño compacto, Chipre tiene una historia política compleja y un sistema jurídico complejo. Ubicado en la encrucijada de tres continentes, durante siglos fue disputado por imperios, cada uno de los cuales buscaba apoderarse de su posición estratégica y recursos. Todo comenzó con el cobre. Esto hizo que Chipre fuera un codiciado botín para los micénicos y los romanos. Luego llegaron nuevos gobernantes, el Imperio Bizantino, la República de Venecia y el Imperio Otomano. Cada uno de ellos incorporó la isla en sus rutas comerciales, estrategias militares y grandes partidas de ajedrez geopolítico. El Chipre moderno nació bajo la bandera del Imperio Británico. Desde 1878 Londres gobernó la isla de manera fría y pragmática. La ironía es que la estrategia imperial, dirigida al control, dejó tras de sí las herramientas para un auge financiero. El derecho inglés, la cultura corporativa, la disciplina contable y generaciones de abogados y financieros angloparlantes. La herencia colonial se convirtió en el fundamento del futuro fenómeno offshore. Grecia y Chipre son países similares. Diferentes caras de la misma moneda, comparten la cultura griega y el idioma griego. En ambos lugares, la mayoría de la población está compuesta por griegos étnicos que profesan la fe ortodoxa. Pero económicamente son opuestos. En 1975 el PIB per cápita en Chipre era más de 2 veces menor que en la Grecia relacionada, $6.173 contra $13.248. En ese entonces, Grecia estaba viviendo un milagro económico. Pero más tarde, debido al populismo de los políticos y al paternalismo de la población, sufrió un declive. Hicimos un video aparte sobre esto. Hoy en día, Chipre ya supera por mucho a su hermano mayor. Para 2024, el PIB real per cápita de Chipre es un 52% mayor que el de Grecia. Hoy en día, la República de Chipre es un centro financiero de Europa, donde el dinero se mueve más rápido que los turistas. Y detrás del brillo de las fachadas bancarias, arde un conflicto que ha dividido la isla en dos y la mantiene en constante tensión con su vecino. En este video vamos a analizar cómo una isla que durante siglos fue objeto de conquistas se transformó en un centro financiero para el capital global, manteniendo un equilibrio entre el atractivo regulatorio y los riesgos reputacionales. El peso estratégico de Chipre está determinado principalmente por su geografía. Ubicado en la encrucijada marítima de Europa, Asia y África, fue una parada natural para las rutas comerciales y una importante base naval para cualquier país con ambiciones regionales. Este valor estratégico se veía reforzado por la enorme riqueza natural del cobre. El propio nombre de la isla proviene de la antigua palabra griega para cobre, Kipros. Durante siglos la isla fue la fuente más grande y famosa de este metal en el Mediterráneo. Ya alrededor del año 2300 a.C., los chipriotas comenzaron a explotar los enormes yacimientos en las montañas de Troodos a escala industrial, enviando mineral y productos metálicos terminados por todo el mundo. En la Edad del Bronce tardía, alrededor del año 1650 a.C., la isla estaba en pleno auge. Conocida en los textos de la época como Alasia, se convirtió en un animado centro comercial internacional. El atractivo económico atrajo oleadas de colonos, entre los cuales los más importantes fueron los griegos micénicos y aqueos después del año 1400 a.C. Ellos trajeron a la isla el idioma griego, la religión y la cultura, que con el tiempo se arraigaron tan profundamente que se convirtieron en el fundamento de la identidad de Chipre. La ubicación estratégica casi no dejaba a la isla posibilidades de una independencia prolongada. El imperio de Alejandro Magno, el reino de Egipto en tiempos de los Ptolomeos, los imperios romano y bizantino, la República de Venecia, el imperio otomano. Desde el siglo IV antes de nuestra era y prácticamente hasta
1878, la isla permaneció bajo dominio extranjero. Cada uno de estos estados no solo aprovechó su ubicación y dominio, sino que también dejó su huella en la identidad moderna de la isla. Amigos, tenemos una meta ambiciosa: alcanzar los 200,000 suscriptores en el canal para finales del año 2026. Pueden estar viéndonos durante mucho tiempo y ni siquiera darse cuenta de que no se han suscrito. Suscríbanse a nuestro canal y cuéntenles sobre él a sus familiares y amigos. Y también denle like y dejen un comentario debajo de este video. Agradecemos a todos los donantes, patrocinadores y sponsors en YouTube. Cada grivna que aportan acerca a Ucrania, a la prosperidad económica y al bienestar. Porque no solo hacemos videos, sino que también educamos a los votantes que elegirán a verdaderos reformadores. Ayúdenos con esto. El enlace para apoyarnos está en la descripción. En 1878, el gran juego geopolítico entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso por la influencia llevó a que Chipre pasara bajo el control de Londres. Según la Secreta Convención de Chipre de 1878, Gran Bretaña asumió la administración de la isla a cambio de garantías para proteger los territorios del sultán otomano y contra la agresión rusa. Para el primer ministro británico Benjamín Disraeli, Chipre era un activo estratégico, un lugar para ubicar tropas en el Mediterráneo oriental para contrarrestar al Imperio ruso y, lo que es aún más importante, para proteger la ruta marítima hacia la India a través del recién inaugurado Canal de Suez. Al principio, la isla era un protectorado británico bajo la soberanía nominal de los turcos. Pero en 1914, cuando el Imperio Otomano se unió a las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, la isla fue anexada unilateralmente por Gran Bretaña. Estambul renunció oficialmente a sus reclamaciones en el Tratado de Lausana de 1923 y en 1925, Chipre fue proclamado oficialmente como colonia de la corona. Los británicos establecieron una administración colonial basada en su propio modelo, introduciendo un servicio civil estructurado, un sistema judicial y un sistema de recaudación de impuestos más eficiente. Aunque al principio el desarrollo se veía obstaculizado porque Londres consideraba a Chipre una posesión insignificante. Sin embargo, el gobierno colonial invirtió en la red de carreteras, mejoró las instalaciones portuarias y en 1905 inauguró el ferrocarril estatal de Chipre, que conectaba el puerto de Famagusta con las zonas mineras. Al mismo tiempo, la administración británica logró resultados notables en el desarrollo de áreas que durante mucho tiempo habían estado descuidadas bajo el dominio del Imperio Otomano: la atención médica, el sistema educativo y la infraestructura sanitaria. Se creó una red de hospitales y escuelas, se implementaron estándares básicos de higiene pública y se modernizó la administración urbana, lo que gradualmente mejoró el nivel de vida de la población de la isla. El legado más profundo del dominio británico fue el sistema legal. La administración colonial reemplazó los códigos legales otomanos por el Common Law inglés, que aún sigue siendo la base del sistema legal chipriota, especialmente en las áreas de contratos, operaciones comerciales y procedimientos penales. La diferencia clave entre ambas tradiciones es que el Common Law se desarrolla principalmente a través de precedentes judiciales. Las decisiones de los tribunales forman las normas legales y son obligatorias para las instancias inferiores. El derecho continental, en cambio, se basa en leyes detalladamente codificadas, y el juez las aplica sin crear nuevo derecho con sus decisiones, sino que ante todo aplica las leyes ya escritas. Después de la independencia en 1960, el derecho público y administrativo de Chipre se desarrolló bajo una fuerte influencia de las tradiciones jurídicas griega y francesa, creando un sistema único e híbrido. El derecho privado es inglés, el público es continental. En el futuro, la adhesión a la Unión Europea en 2004 añadirá una tercera capa, ya que el derecho de la Unión Europea tendrá prioridad sobre las normas nacionales. La implementación de la legislación británica sobre sociedades, asociaciones y contratos creó un entorno legal estable, predecible y, lo más importante, familiar para los negocios y las finanzas internacionales. Paralelamente a las reformas jurídicas, se estaba llevando a cabo una transformación de las prácticas financieras.
La administración británica implementó estándares modernos de contabilidad, registro y auditoría para las actividades del gobierno, reemplazando el sistema otomano Merdivan, que se basaba en registros tradicionales y prácticas consuetudinarias, por una contabilidad completa. La implementación de la legislación corporativa británica trajo consigo requisitos para la introducción de la contabilidad y la presentación de informes financieros, lo que generó una demanda de nuevas habilidades profesionales. Los británicos, al construir la estructura institucional del Estado, al mismo tiempo contribuyeron a profundizar la división entre las comunidades. La mayoría griega de la población de Chipre, que al principio recibió a los británicos con la esperanza de que facilitaran la enosis, la unión con Grecia, pronto se dio cuenta de que los nuevos gobernantes eran un obstáculo para esto. La demanda de enosis se convirtió en el tema central de la política griega en Chipre, manifestándose en forma de peticiones, manifestaciones y, finalmente, violencia. Las demandas nacionalistas de unir Chipre con Grecia provocaron gradualmente una creciente preocupación entre la comunidad turco-chipriota, temiendo que la realización de la idea de enosis llevara a su opresión política y marginación. Sus líderes comenzaron a promover un concepto alternativo llamado Taksim, que consistía en dividir la isla entre las comunidades griega y turca. En este ambiente tenso, la política colonial del Imperio Británico a menudo solo profundizaba la división entre las comunidades. Londres insistía en que el derecho a la autodeterminación debía tomar en cuenta los intereses de la comunidad turco-chipriota. Formalmente esto parecía una protección de la minoría, pero en realidad consolidaba su resistencia a la idea de la enosis y reforzaba la división política entre las dos comunidades de la isla. La tensión alcanzó su punto máximo en los años 50 y de 1955 a 1959 la Organización Nacionalista Greco-Chipriota, la Organización Nacional de Combatientes Chipriotas, llevó a cabo una guerra de guerrillas para expulsar a los británicos y lograr la enosis. El conflicto fue brutal. Cobró la vida de militares británicos, así como de greco-chipriotas y turco-chipriotas, y provocó los primeros casos significativos de violencia intercomunal y desplazamiento de la población. A finales de los años 50, la situación llegó a un punto muerto político. Gran Bretaña, cansada de la rebelión, buscaba una salida. Grecia reconoció que Turquía nunca permitiría la unificación. Turquía se consolidó como una parte indispensable de cualquier solución. Se alcanzó un compromiso a través de un sistema de las llamadas potencias garantes. Estos acuerdos de Zúrich y Londres de 1959 sentaron las bases para un Estado chipriota independiente, excluyendo tanto la enosis como la Taksim. El 16 de agosto de 1960, la bandera británica fue arriada oficialmente y apareció en el mapa político la República de Chipre. Formalmente era un Estado independiente y bicomunal, construido sobre el equilibrio entre las comunidades griega y turca. La propia estructura de esta estatalidad contenía desde el principio contradicciones internas que más tarde se convirtieron en un conflicto profundo y prolongado. La Constitución de los años 60 se consideraba una de las más complejas del mundo. Su estructura engorrosa reflejaba el principal problema del nuevo Estado, la profunda desconfianza entre la mayoría greco-chipriota, que representaba alrededor del 78% de la población, y la minoría turco-chipriota, que constituía aproximadamente el 18%, estableció una república bicomunal con un sistema cuidadosamente diseñado de reparto del poder. Un greco-chipriota ocupaba el cargo de presidente y un turco-chipriota el de vicepresidente, y cada uno de ellos tenía derecho de veto sobre las decisiones clave en materia de política exterior, defensa y seguridad. El modelo constitucional también establecía un estricto sistema de cuotas étnicas en las instituciones estatales de la República de Chipre. En el sector público, la proporción de cargos se determinaba según la fórmula 70-30 y en el ejército 60-40. Este sistema garantizaba a la comunidad turco-chipriota una representación mucho más amplia de la que le correspondía según su proporción en la población, lo cual debía servir como un mecanismo de protección contra la dominación de la mayoría, pero al mismo tiempo generaba tensiones políticas adicionales.
Además, la soberanía del nuevo Estado fue parcialmente limitada por acuerdos internacionales. El Tratado de Garantías de 1960 otorgaba a 3 estados garantes, el Reino Unido, Grecia y Turquía, el derecho de intervenir en caso de amenaza al orden constitucional. De hecho, esto significaba que la estabilidad del sistema político de Chipre dependía no solo del equilibrio interno entre las comunidades, sino también de las posturas de los socios externos. Este delicado sistema estatal comenzó a desmoronarse casi de inmediato. El liderazgo de los grecochipriotas, encabezado por el presidente, el arzobispo Makarios III, consideraba el derecho de veto de los turcochipriotas y la representación desproporcionada como obstáculos para una gobernanza efectiva y el gobierno de la mayoría. El liderazgo de los turcochipriotas, encabezado por el primer vicepresidente Fasil Küçük, consideraba estas mismas disposiciones como medidas necesarias de protección contra la dominación de la mayoría. Una serie de estancamientos constitucionales sobre temas como municipios separados y tributación fue paralizando gradualmente al gobierno. Los acontecimientos de 1963 y 1964 pusieron de hecho fin al funcionamiento del modelo bicomunal de Chipre. En medio de la violencia interétnica, los ministros parlamentarios y funcionarios públicos turcochipriotas abandonaron las instituciones gubernamentales, lo que de facto destruyó el mecanismo de cogobierno del Estado. En la situación intervino la Organización de las Naciones Unidas, que en 1964 desplegó una misión de paz y estableció la llamada Línea Verde, una zona de amortiguamiento que atraviesa la capital, Nicosia, y divide a las dos comunidades. Durante la siguiente década, Chipre existió en un estado de división. La república era gobernada exclusivamente por un gobierno de grecochipriotas, mientras que los turcochipriotas administraban sus propios enclaves de manera independiente, recibiendo apoyo económico y militar de Turquía. El statu quo se rompió en el verano de 1974. El 15 de julio, la junta militar que gobernaba Grecia en ese momento organizó un golpe de Estado en la isla. La razón fue la creencia del régimen de Atenas de que el presidente, el arzobispo Makarios III, de hecho había abandonado la idea de la enosis, es decir, la unión de Chipre con Grecia. Bajo el mando de oficiales griegos que comandaban la Guardia Nacional de Chipre, el golpe tenía como objetivo asesinar a Makarios y colocar como presidente a Nikos Samson, exmiembro de la resistencia chipriota y abierto partidario de la enosis. La aventura política de Atenas convirtió de inmediato la crisis interna de la isla en un conflicto internacional, invocando sus derechos según el tratado para proteger a Turquía, a la comunidad turca de Chipre y restablecer el orden constitucional. El 20 de julio de 1974, Turquía inició una invasión militar bajo el nombre en clave Operación Atila. Las fuerzas turcas desembarcaron en la costa norte y rápidamente establecieron una cabeza de puente alrededor de Kyrenia. El golpe de Estado en Nicosia fracasó, al igual que la junta militar en Atenas, pero después de una breve tregua y de fallidas negociaciones de paz en Ginebra, el ejército turco inició una segunda operación ofensiva a mayor escala. En el momento de anunciarse la nueva tregua, las fuerzas turcas controlaban aproximadamente el 37% del territorio de la isla, desde Morfu en el oeste hasta Famagusta en el este. La invasión tuvo consecuencias demográficas catastróficas, provocó un intercambio masivo y violento de población, lo que cambió el mapa étnico de la isla. Alrededor de 150 a 200.000 grecochipriotas que vivían en el norte huyeron o fueron expulsados al sur, convirtiéndose en refugiados en su propio país. Paralelamente, alrededor de 43.000, quizás hasta 60.000 turcochipriotas del sur se trasladaron al norte, a la zona controlada por Turquía. Durante varios meses después de los acontecimientos de 1974, la convivencia mixta en Chipre prácticamente desapareció. Los desplazamientos masivos de población dividieron la isla en dos partes étnicamente homogéneas, entre las cuales se estableció una zona de amortiguamiento controlada por las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas. La división política se consolidó oficialmente en los años siguientes.
En 1983, el territorio ocupado por Turquía proclamó unilateralmente su independencia como la República Turca del Norte de Chipre. Hasta el día de hoy, solo Turquía la ha reconocido. La comunidad internacional sigue reconociendo a la República de Chipre, que ahora está gobernada exclusivamente por los greco-chipriotas, como la única autoridad soberana en todo el territorio de la isla. La división de 1974 no solo creó dos nuevas entidades políticas, sino también sistemas económicos separados y profundamente desiguales. La parte norte de la isla existió desde el principio en condiciones de aislamiento político y económico. Al no tener reconocimiento internacional, está sujeta a un estricto embargo. Sus puertos y aeropuertos se consideran ilegales para conexiones internacionales directas. Esto significa que todo el comercio y los viajes deben pasar por Turquía. El aislamiento ha hecho que la República Turca del Norte de Chipre dependa completamente de Ankara en cuestiones de ayuda económica, apoyo financiero y seguridad militar. La adopción de la lira turca como moneda ató aún más su destino económico a su protector, importando la inflación y la inestabilidad cambiaria de Turquía. Tenemos un video aparte en nuestro canal sobre los problemas crónicos de este país. ¿Cómo perdió Turquía el control? Populismo, corrupción y fuga de inversionistas. Después de los acontecimientos de 1974, la República de Chipre se encontró en una profunda crisis económica. El gobierno respondió con un programa a gran escala de reestructuración económica. Ya en los años siguientes, la rápida recuperación de la parte griega de la isla comenzó a llamarse el Milagro Económico Chipriota. De 1975 a 1978 se presentaron el primer y el segundo plan de medidas económicas de emergencia. La tarea principal fue poner en marcha un programa de vivienda para los refugiados que en ese momento vivían en campamentos temporales. Entre 1975 y 1986, 12.500 familias de bajos recursos recibieron vivienda en proyectos de vivienda social, que también incluían guarderías, escuelas y centros comunitarios. Aproximadamente 10.500 casas se construyeron en terrenos privados y 11.000 en tierras estatales. Paralelamente, el gobierno comenzó a apoyar activamente la economía mediante la expansión del gasto público y una política monetaria flexible para financiar las necesidades de los refugiados y la reconstrucción del país tras la crisis de 1974. Un paso importante fue la creación de un fondo especial de financiamiento. El Banco Central proporcionaba recursos baratos a los bancos comerciales con la condición de que dirigieran los créditos a sectores clave: manufactura, turismo y agricultura. Los resultados fueron favorables. La economía crecía aproximadamente un 6% al año y la tasa de desempleo bajó a cerca del 2% en 1978. Sin embargo, el aumento del consumo interno y el aumento de los precios del petróleo llevaron a un sobrecalentamiento de la economía. La tasa de inflación alcanzó el 7.4% en 1978. El tercer plan de medidas económicas extraordinarias, que abarcó el periodo de 1979 a 1981, tenía como objetivo contrarrestar el sobrecalentamiento de la economía. El Banco Central estableció por primera vez límites estrictos al volumen de operaciones. También restringió los créditos que los bancos comerciales podían otorgar al sector privado. Esto se hizo para detener el consumo excesivo de productos importados. La inflación de los precios al por menor bajó del 13.5 en 1980 al 1.2 en 1986. Reconociendo la pérdida de Kyrenia y Famagusta, la organización turística chipriota se promovió activamente. Se necesitaba la costa sur, donde se flexibilizaron las leyes de zonificación para fomentar la construcción de hoteles en Limassol, Pafos y Ayia Napa, que en ese entonces aún era un pequeño pueblo de pescadores. Para 1985, el número de turistas que llegaban al sur superó el total de visitantes que recibía toda la isla antes de la invasión. Su número creció de 165.000 en 1976 a 1.300.000,
76.000 en 1989. Esta transición hacia el sector de servicios sentó las bases para el desarrollo futuro del país. Sin embargo, al mismo tiempo provocó una intensa urbanización de la costa y un aumento de la presión antropogénica sobre los ecosistemas costeros. Un catalizador inesperado fue el estallido de la Guerra Civil en Líbano en 1975. El conflicto, que duró 15 años, obligó a decenas de miles de libaneses adinerados y empresas libanesas a buscar refugio en la vecina isla de Chipre, trayendo consigo el capital tan necesario y la experiencia comercial que ayudaron a la recuperación de la isla. Aproximadamente al mismo tiempo se abrieron los mercados de los ricos países árabes del Golfo Pérsico, donde comenzó un gran auge de la construcción. Esto creó nuevas oportunidades para las empresas y trabajadores chipriotas. Después de la crisis de 1974, el desempleo en la isla aumentó drásticamente, y en 1975 era aproximadamente del 16 al 17%. Pero en pocos años la situación mejoró. Para 1977, la tasa de desempleo bajó al 3.1% y para 1980 a cerca del 2%. En particular gracias a que miles de chipriotas trabajaban en el extranjero. El ejemplo más famoso fue la corporación constructora Ioannou y Paraskevides. En el periodo de mayor expansión, empleaba a cerca de 40.000 trabajadores y sus actividades eran tan extensas que conformaban hasta el 27% de la actividad económica de Chipre. Además de esta empresa, otros chipriotas también trabajaban activamente en el mercado de Medio Oriente. Grupos de construcción chipriotas, en particular el Grupo Kibarco, el Grupo Leptos y Lois Builders, participaron en la construcción de infraestructura, complejos residenciales e instalaciones industriales en Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Las remesas de los trabajadores desde el extranjero se volvieron importantes para la economía, hasta que los países del Golfo Pérsico comenzaron a reestructurar sus planes de desarrollo y los chipriotas empezaron a regresar masivamente a casa. En 2008, las remesas ascendieron a $948,6 millones, lo que representaba entonces alrededor del 3,5% del PIB. La exportación de productos agrícolas también recibió un impulso significativo. Los exportadores chipriotas lograron vender, aprovechando las oportunidades estacionales, volúmenes significativos de verduras frescas, cítricos y papas. Los países del Golfo Pérsico fueron los principales clientes. Estos compradores incluso compitieron con el mercado principal tradicional en Londres, donde vivían más de 250.000 chipriotas. El llamado segundo milagro y la fuente de futuras crisis consistieron en transformar a Chipre en un centro financiero offshore. No fue un proceso accidental, sino una estrategia deliberada destinada a aprovechar la ubicación de la isla y su herencia legal del Imperio Británico. En 1977, el Banco Central de Chipre introdujo un estatus especial para las compañías comerciales internacionales. Estas compañías podían operar desde Chipre, pero no trabajar en el mercado interno, y todas sus operaciones debían realizarse en el extranjero. Por este tipo de registro, el Estado les otorgó un impuesto preferencial de solo el 4.25% sobre las ganancias netas. Este paso convirtió a Chipre en un centro financiero y offshore internacional, atrayendo negocios y capital extranjero. Como resultado, se formó una economía dual, una interna regulada, con sindicatos y una tributación estándar, y una zona offshore de libre mercado con barreras fiscales mínimas para el capital extranjero. Después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, Chipre se convirtió en uno de los destinos clave para la transferencia de capital desde las antiguas repúblicas soviéticas, especialmente de Ucrania y Rusia. Para la nueva clase de oligarcas y empresarios postsoviéticos, Chipre ofrecía una combinación ideal de ventajas: bajos impuestos, una jurisdicción que buscaba unirse a la Unión Europea con un sistema legal estable, y todo esto a solo unas horas de vuelo. La base de estas relaciones era el acuerdo para evitar la doble imposición entre Chipre y la URSS, firmado en 1982, que siguió vigente después de la disolución de la Unión en las nuevas repúblicas. En Ucrania hasta 2012.
El acuerdo era sumamente ventajoso, ya que preveía un impuesto cero sobre dividendos, intereses y regalías, que es el pago regular por el derecho a usar un activo ajeno que se pagaba de Chipre a Ucrania y viceversa. Lo mismo ocurría en la Federación Rusa. Esto creó el tristemente célebre fenómeno del sándwich chipriota. El oligarca creaba una empresa holding en Chipre. Esta empresa poseía activos, plantas metalúrgicas y yacimientos petroleros en Rusia o Ucrania. Las ganancias se pagaban en forma de dividendos a Chipre. Se grababa con una tasa casi nula y luego se reinvertía en el país del oligarca como inversión extranjera directa, aprovechando la protección legal contra la expropiación forzosa de bienes, o se transfería a otros paraísos fiscales. A diferencia de, por ejemplo, los paraísos fiscales del Caribe, que solo ofrecían confidencialidad formal, Chipre ofrecía ventajas reales. Su sistema legal británico significaba que las disputas entre accionistas podían ser resueltas en los tribunales de Nicosia bajo los principios del common law inglés, que se consideraba justo e incorruptible. En Nicosia y Limassol se desarrolló rápidamente un enorme ecosistema de firmas auditoras, despachos jurídicos y proveedores de servicios. Para 2010, el sector de servicios profesionales de alto nivel representaba casi el 10% del PIB. Al prepararse para unirse a la Unión Europea en 2004, Chipre se vio obligado a cambiar su sistema fiscal. El modelo anterior preveía un régimen offshore separado. Las empresas extranjeras pagaban impuestos mucho más bajos que las locales. Esa práctica se consideraba discriminatoria y contradecía las normas de la Unión Europea. Por eso, en 2002, el gobierno llevó a cabo una gran reforma fiscal, estableciendo una tasa única de impuesto corporativo del 10%. Más tarde, en 2003, la aumentaron al 12.5% para todas las empresas, tanto residentes como no residentes. Para las empresas offshore, esto significó un aumento de la carga fiscal, mientras que para muchas empresas locales los impuestos disminuyeron. El principal efecto de la reforma fue que el sector financiero de Chipre obtuvo legitimidad dentro de la Unión Europea. Ahora los inversionistas extranjeros podían operar a través de una jurisdicción que cumplía completamente con las normas de la Unión Europea, pero que, al mismo tiempo, mantenía una de las tasas de impuesto corporativo más bajas de Europa. Esto hizo que la isla fuera especialmente atractiva para los negocios internacionales y los flujos financieros. Como resultado, la afluencia de capital extranjero aumentó drásticamente. Para 2012, los activos del sistema bancario de Chipre ya habían alcanzado aproximadamente 120.000 millones de euros, lo que era casi 8 veces el PIB anual del país. Fue precisamente este sistema bancario hipertrofiado el que más tarde se convirtió en uno de los factores clave de la crisis financiera en la isla. El enorme tamaño del sector bancario y la profunda interdependencia con otra economía problemática, la griega, crearon una vulnerabilidad sistémica que se manifestó brutalmente durante la crisis de la deuda soberana en la eurozona. Los bancos chipriotas, en particular Cyprus Popular Bank y Banco de Chipre, expandieron activamente sus operaciones en el mercado griego. Poseían bonos del gobierno griego por un valor de 4.7 mil millones, cuando en 2011 la Unión Europea reestructuró la deuda griega, es decir, los acreedores privados condonaron alrededor de 100.000 millones de euros. Los tenedores de bonos del gobierno de Chipre sufrieron pérdidas. Esto llevó a la pérdida de aproximadamente 3,5 mil millones de euros de los balances de los bancos chipriotas, una cantidad equivalente al 20% del PIB de la República. La crisis bancaria rápidamente llevó a la pérdida de pagos en los bonos del gobierno. El Estado, que ya tenía un déficit presupuestario significativo del 7% del PIB, perdió el acceso a los mercados internacionales de préstamos y no pudo estabilizar por sí solo el sistema bancario. El empeoramiento de la situación fue acompañado por una fuerte disminución de la calificación crediticia del gobierno hasta el llamado nivel basura, lo que de hecho cerró para Chipre la posibilidad de pedir préstamos en los mercados financieros internacionales. En estas condiciones, el país se vio obligado a solicitar ayuda financiera externa.
En marzo de 2013, después de largas y complejas negociaciones, el gobierno aceptó un programa de apoyo financiero por un monto de 10.000 millones de euros proporcionado por la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Los socios de la eurozona, especialmente Alemania, no querían utilizar el dinero de los contribuyentes para rescatar el sistema bancario, un sistema que era ampliamente percibido como un refugio para el lavado de dinero ruso. El 25 de marzo de 2013 se llegó a un acuerdo final que implementó por primera vez en la historia de la eurozona el procedimiento de bail-in, cubriendo las pérdidas bancarias a costa de los grandes depositantes y no solo con fondos estatales. La ayuda financiera se otorgó bajo condiciones sin precedentes y controvertidas. La reforma del sector bancario implicó varios pasos radicales. La liquidación del segundo banco más grande del país, Laiki Bank. Los depósitos de hasta 100.000 euros que estaban asegurados se transfirieron al Banco de Chipre. En cambio, los depósitos no asegurados de más de 100.000 euros fueron congelados y prácticamente eliminados, colocándolos en el llamado Banco Malo, el bail-in del Banco de Chipre. Para la recapitalización del banco más grande del país, el 47.5% de los depósitos no asegurados fueron confiscados y convertidos en capital bancario en forma de acciones. Control de capitales. Para evitar una salida masiva de dinero, el gobierno impuso restricciones estrictas. El retiro de efectivo se limitó a aproximadamente 300 euros por día, y las transferencias de fondos al extranjero estaban sujetas a revisión por un comité especial. Las restricciones estuvieron vigentes durante casi 2 años. Estas medidas provocaron una fuerte recesión económica, menos 3.4 del PIB en 2012, menos 0.6 en 2013. Esto sumió al país en una recesión prolongada que duró cerca de 3 años. Al mismo tiempo, fue una especie de limpieza de choque para el sistema financiero. Como resultado de la reestructuración de los 2 bancos más grandes, el tamaño total del sector bancario se redujo en aproximadamente 23.9 mil millones de euros, lo que representaba cerca del 147% del PIB. Los bancos se deshicieron completamente de los bonos del Estado griego y de los créditos otorgados en Grecia. Esto eliminó la principal fuente de activos tóxicos, que le costó al sistema alrededor de 4.5 mil millones de euros en pérdidas directas. Además, el sector bancario fue puesto bajo la estricta supervisión del Banco Central Europeo. Este golpe fue especialmente doloroso para los depositantes extranjeros, ya que antes de la crisis, el sistema bancario de Chipre dependía en gran medida del capital externo. Aproximadamente el 37% de todos los depósitos pertenecían a extranjeros, una parte significativa de los cuales provenía de Rusia. Según diversas estimaciones, las empresas rusas y los depositantes privados tenían entre 20 y 35 mil millones de euros en los bancos chipriotas. Por eso, la reducción de los grandes depósitos en 2013 causó pérdidas significativas a los negocios rusos y postsoviéticos, que durante las 2 décadas anteriores habían utilizado activamente a Chipre como una jurisdicción financiera offshore clave. Uno de los instrumentos clave para la recuperación económica fue el programa de inversiones chipriota, más conocido como el programa de pasaportes dorados. Fue fundado en 2007 durante la presidencia de Tassos Papadopoulos y después de la crisis financiera de 2013, el gobierno de Nikos Anastasiadis simplificó significativamente las condiciones para atraer capital extranjero más rápidamente. En particular, el volumen mínimo de inversión para obtener la ciudadanía se estableció en un 10%, el porcentaje era de millones de euros, y junto con esto, el inversionista obtenía el derecho de vivir, trabajar y hacer negocios libremente en los países de la Unión Europea. El programa tuvo éxito financiero, aportando más de 9 mil millones de euros a la economía en el periodo de 2013 a 2020. El capital se invertía principalmente en la construcción de complejos residenciales de lujo en Limassol. El panorama de la ciudad cambió y ahora se parece más a Dubái que a una ciudad mediterránea. El auge de la construcción generó empleos, ya que los desarrolladores pagaban viejos préstamos vencidos, cumpliendo de hecho el papel del sector privado que sostenía la economía.
Esto se reflejó en la tasa de desempleo, que bajó del 16.3% en 2016 al 7.2% en 2019. Sin embargo, que el programa de pasaportes rápidamente se vio envuelto en controversias y acusaciones de corrupción. La atención internacional sobre el débil control y la concesión de ciudadanía a personas políticamente expuestas, es decir, a funcionarios públicos actuales y anteriores y a miembros de sus familias, así como a personas de dudosa reputación, aumentó. El punto de quiebre llegó en 2020, cuando el canal de televisión Al Jazeera publicó la investigación llamada Cyprus Papers. Basándose en la filtración de documentos gubernamentales y grabaciones de video encubiertas, los periodistas mostraron cómo algunos altos funcionarios estaban dispuestos a facilitar la obtención de la ciudadanía chipriota a una persona con antecedentes penales. En el centro del escándalo estuvo el entonces presidente del Parlamento, Demetris Tsilouris, a quien se le grabó en video discutiendo la posibilidad de ayudar a un inversionista con antecedentes penales a evadir las reglas del programa de pasaportes dorados. La publicación provocó una fuerte repercusión internacional, causó la renuncia de funcionarios y una dura crítica por parte de la Unión Europea. Finalmente, el gobierno de Chipre se vio obligado en octubre de 2020 a cerrar por completo el programa de pasaportes dorados. Una investigación oficial posterior reveló que más de la mitad de los 6.779 pasaportes emitidos en el marco del programa fueron otorgados de manera indebida, y desde entonces, el gobierno inició el proceso de anulación de cientos de ciudadanías. A pesar de las previsiones de una recesión de 2 dígitos, Chipre se recuperó con una velocidad sorprendente. Salió del programa de ayuda en 2016, 3 años después de la crisis. Varios factores explican por qué Chipre logró recuperarse tan rápido. La flexibilidad de la fuerza laboral. El sector privado aceptó una reducción inmediata de los salarios para conservar los empleos. Según el Servicio de Estadística de Chipre, en los años 2013 y 2014, el salario promedio en el sector privado cayó entre un 10 y un 15%. La base legal para los créditos morosos. A diferencia de Grecia, que protegía a los deudores estratégicos, Chipre, bajo presión, revisó sus leyes sobre la recuperación de bienes raíces, permitiendo a los bancos vender créditos morosos a empresas externas, limpiando así sus balances. En mayo de 2016, la proporción de créditos morosos disminuyó. Ahora, el sistema bancario de Chipre alcanzó su máximo histórico del 49%. Hasta diciembre de 2025, este nivel realmente cayó al 1.6%. Ahora la economía de la República de Chipre es sólida. Su crecimiento del 3.4% en 2025 supera significativamente el promedio de la eurozona, que es de 0.9%. En 2026, el superávit presupuestario alcanzó el 3% del PIB y la deuda pública se redujo al 56.4% del PIB. Una mejora significativa en comparación con 2020, cuando la deuda alcanzaba el 113% del PIB y el déficit era del 5% del PIB. Gracias a la expansión de las fuentes de energía renovable en la isla y la estabilización de los precios mundiales de las materias primas, la inflación es del 0.9% en comparación con el 8.4% en 2022 y el 1.8% en 2024. Tras la finalización del esquema de pasaportes, la atención se centró en el establecimiento de sedes centrales. El gobierno ofrece incentivos fiscales y una exención del 50% en el impuesto sobre la renta a las empresas tecnológicas que trasladen personal a Chipre. Esto atrajo a empresas de Israel, Líbano y Ucrania, creando un verdadero clúster tecnológico en Limassol. Aunque la economía está prosperando, la situación institucional de la República muestra signos de erosión. En el Índice Mundial de Libertad de Prensa, Chipre cayó 12 posiciones, del puesto 65 en 2024 al 77 en 2025. Es característico el aumento en la cantidad de procedimientos judiciales que utilizan las firmas legales y los políticos para reprimir a los periodistas de investigación. La concentración de la propiedad de los medios en manos de grupos empresariales vinculados al gobierno es una debilidad estructural.
Los periodistas de investigación chipriotas describen que en los últimos años los grandes grupos mediáticos han pasado a manos de empresarios con actividades fuera del sector de los medios, en particular en la banca, las tecnologías de la información y otros sectores. Estos cambios son los que generan preocupación. Si el propietario de los medios depende al mismo tiempo de otros sectores o del Estado, esto puede influir en los temas que se cubren y en la manera en que se presentan. La unidad de inteligencia de The Economist clasifica a Chipre como una democracia defectuosa, ocupando el puesto 40 de 167 países en el Índice de Democracia de 2024. Hubo un deterioro significativo en la categoría de funcionamiento de las instituciones, lo que refleja la frustración del público debido a los escándalos de corrupción. Індекс верховенства прав. Este indicador en Chipre para 2025 coloca a Chipre en el puesto 30. Esto refleja la fuerza constante del sistema judicial, heredada de Gran Bretaña. El nivel de libertad económica de Chipre es del 74.1%. Esto coloca su economía en el puesto 18 en el Índice de Libertad Económica de 2026 y en el puesto 12 entre 44 países de Europa. La economía de la isla se considera mayormente libre. El 22 de diciembre de 2025, el Parlamento de Chipre votó a favor de una esperada reforma fiscal integral. Entre los principales cambios está el aumento de la tasa establecida del impuesto corporativo del 12.5% al 15%, así como la introducción de beneficios fiscales para familias con hijos. En particular, los padres pueden recibir una deducción fiscal de entre 1.000 y 2.000 euros por cada hijo si el ingreso familiar anual no supera los 200.000 euros. Los beneficios también se extienden a familias monoparentales y a los casos en que solo uno de los padres tiene la custodia del hijo. La deducción la recibe quien tiene la custodia o cuando los padres tienen la custodia compartida. Al mismo tiempo, la cuestión de la partición de la isla sigue sin resolverse. En el año 2026, continúan los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para prorrogar el mandato de las fuerzas de paz y los intentos de reanudar las negociaciones en medio de relaciones tensas con Turquía y los líderes de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre. La cuestión chipriota no resuelta sigue considerándose un riesgo político clave a largo plazo, lo que genera potencial para nuevas tensiones y complica la cooperación regional. Desde el descubrimiento del yacimiento Afrodita en 2011 y luego los yacimientos Glaucos y Calipso, Chipre ha intentado monetizar su zona económica exclusiva. La zona marítima adyacente a la costa de un estado, dentro de la cual tiene derechos exclusivos para explorar y utilizar los recursos marinos, incluyendo la extracción de petróleo y gas, así como la exploración y desarrollo de yacimientos. Las licencias las tienen grandes actores como ExxonMobil, Eni, Total y Qatar Energy. Sin embargo, Turquía impugna estas fronteras y reclama una parte de la plataforma continental que, según las leyes de Chipre, forma parte de su zona. La República de Chipre es un testimonio de su capacidad de adaptación. Ha sobrevivido a una invasión, una ocupación, un colapso financiero y escándalos reputacionales. Cada vez salía de estas pruebas no solo ilesa, sino a menudo más próspera. Logró deshacerse exitosamente de la dependencia tóxica de los depósitos rusos y del esquema de pasaportes dorados, pasando a un modelo de Estado más sostenible. La estrategia de la República de Chipre es convertirse en el Singapur del Mediterráneo. Un centro orientado a los servicios y a Occidente, indispensable para el comercio y la seguridad de la región. Desde el punto de vista económico, esta estrategia funciona. La discrepancia con Grecia, la estancación y el empobrecimiento de Turquía demuestran la eficacia de su modelo flexible y proempresarial. Sin embargo, la erosión de la libertad de prensa y la constante sombra de la corrupción indican que, aunque Chipre ha dominado el arte de acumular riqueza, aún le falta dominar completamente la gestión responsable. Dado que el país está ubicado cerca del inestable Medio Oriente, su resiliencia dependerá de mantener un delicado equilibrio entre la apertura económica y la seguridad geopolítica. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que existe la posibilidad de que Chipre vuelva a ser un solo país algún día? Comparte tus ideas en los comentarios.
Este video fue creado gracias al apoyo de Atlas Network. La opinión de los autores del video no necesariamente coincide con la de Atlas Network.